Bienvenidos al infierno con vistas al Mediterráneo. Imagínate por un momento que tienes una máquina del tiempo. Genial, ¿no? Ahora imagínate que alguien la programa mal y acabas en Esparta, en el siglo IV a.C. Felicidades, acabas de llegar al lugar donde la frase «la vida es dura» se queda corta como un pantalón después de Navidad. Si alguna vez has pensado que tu vida es complicada porque se te acabó Netflix o porque tu jefe es un poco exigente, déjame contarte cómo era vivir en la ciudad-estado más temida de la antigua Grecia. Esparta no era exactamente el destino turístico que aparece en los folletos de Grecia, sol, playa y relajación. Era más bien Grecia, dolor, disciplina y posibles fracturas de hueso. El club de la lucha. Pero en serio. Empecemos por lo básico. Si nacías en Esparta, tu vida comenzaba con una evaluación que haría palidecer a cualquier entrevista de trabajo moderna. Los ancianos examinaban a los recién nacidos como si fueran inspectores de calidad en una fábrica de guerreros. ¿Tienes alguna deformidad? ¿Pareces débil? ¿No cumples con los estándares espartanos de futuro máquina de guerra? Bueno, lamento informarte que tu carrera profesional como espartano terminaba antes de empezar. Y cuando digo terminaba, no me refiero a que te enviaran a otra escuela. Los que pasaban esta primera selección natural extrema podían considerarse afortunados, o no, dependiendo de cómo veas las cosas, porque lo que les esperaba no era precisamente un parque de diversiones. Educación, el sistema más duro del mundo antiguo. ¿Recuerdas cuando te quejabas de que las matemáticas eran difíciles? Los niños espartanos habrían dado cualquier cosa por tener que resolver ecuaciones en lugar de lo que realmente tenían que hacer. A los 7 años, los varones eran arrancados del cálido abrazo materno, que por cierto, tampoco era tan cálido en Esparta, y enviados al agogé, un sistema educativo que hacía ver a los campos de entrenamiento militares modernos como campamentos de verano. El agogé no era solo una escuela, era una máquina de crear soldados que funcionaba las 24 horas del día, los 365 días del año. Los niños vivían en barracones, dormían en camas hechas de cañas que ellos mismos tenían que recolectar y que, por supuesto, eran tan cómodas como dormir sobre un montón de palillos. Y comían, bueno, comer es un verbo muy generoso para describir lo que hacían. La comida en el agogé era intencionalmente escasa, no porque los espartanos fueran pobres, sino porque querían que sus futuros guerreros aprendieran a sobrevivir con poco. De hecho, se animaba a los niños a robar comida, pero, y aquí viene la parte divertida, si te pillaban, no te castigaban por robar, sino por ser tan torpe como para que te atraparan. Era como una lección de moral al revés. Está bien ser deshonesto, pero no seas malo en ello. Las mujeres, no todo era coser y cantar. Ahora bien, no creas que las mujeres espartanas se libraban de todo este asunto. Mientras que en otras ciudades griegas, las mujeres vivían prácticamente recluidas, tejiendo y ocupándose de la casa, las espartanas tenían su propia versión particular del infierno. Las mujeres espartanas hacían ejercicio, mucho ejercicio, corrían, luchaban, lanzaban jabalinas y participaban en competiciones atléticas que habrían hecho sudar a un atleta olímpico moderno. ¿El objetivo? Que estuvieran en forma para dar a luz a guerreros fuertes, porque en Esparta incluso la maternidad era un deporte de contacto. Y no pienses que esto era liberación femenina como la entendemos hoy, era más bien libertad para sufrir de manera diferente. Las mujeres espartanas podían poseer propiedades, tomar decisiones económicas y tenían más independencia que sus hermanas atenienses. Pero todo esto venía con la presión constante de producir la próxima generación de máquinas de guerra. La comida, un concepto muy relativo. Hablemos de la gastronomía espartana, aunque usar la palabra gastronomía en este contexto es como llamar arte culinario a quemar una tostada. El plato estrella era el famoso melas zomos, o caldo negro, una sopa hecha de sangre de cerdo, vinagre y sal. Los propios espartanos decían que había que ser muy valiente para comerla, y no hablaban metafóricamente. Un embajador extranjero, después de probar este manjar, comentó que ahora entendía por qué los espartanos no temían a la muerte en batalla,
Después de comer esa sopa, cualquier cosa parecía una mejora. Era como si toda la ciudad hubiera decidido que la comida debía ser una prueba de resistencia más que una experiencia placentera. Los banquetes comunales, llamados sistitia, eran eventos sociales obligatorios donde los hombres se reunían a comer, y uso el término muy liberalmente, y hablar de cosas importantes como, principalmente de guerra. Cada hombre tenía que aportar su cuota de comida, y si no podía hacerlo, perdía su ciudadanía. Imagínate perder tu derecho al voto porque no pudiste conseguir suficiente cebada para la cena común. El arte de la conversación espartana. Los espartanos eran famosos por su forma de hablar directa y sin adornos, tan famosa que todavía usamos la palabra lacónico, por Laconia, la región de Esparta, para describir un estilo de comunicación breve y al grano. No eran exactamente conocidos por sus charlas amenas de sobremesa. Cuando Filipo II de Macedonia amenazó con invadir Esparta, envió un mensaje que decía: «Si invado Laconia, os destruiré a todos». La respuesta espartana fue de una sola palabra: sí. Eso era típico, económico en palabras, eficiente en sarcasmo. Esta brevedad no era solo estilo, era necesidad. Cuando tu día está lleno de entrenamiento militar, ejercicios físicos y preparación para la guerra, no tienes mucho tiempo para conversaciones floridas sobre el clima o los últimos chismes del ágora. La política, democracia con asterisco. El sistema político espartano era complicado. Tenían 2 reyes, porque aparentemente uno no era suficiente para lidiar con todos los problemas. Un consejo de ancianos llamado Gerusia y una asamblea popular. Pero no te dejes engañar por este aparente sistema democrático. Los 2 reyes a menudo se pasaban el tiempo compitiendo entre ellos. El consejo de ancianos tenía que tener más de 60 años, lo cual en la antigüedad significaba que habían sobrevivido a aproximadamente 17 guerras y tenían la sabiduría de la experiencia o simplemente mucha suerte. Y la asamblea popular solo podía aprobar o rechazar propuestas, no hacer las suyas propias. Era como tener derecho a voto, pero solo para decidir entre sí o no a preguntas que otros habían formulado. ¿Queréis ir a la guerra? Sí. ¿Queréis entrenar más duro? Sí. ¿Queréis más caldo negro? Bueno, si no hay otra opción. Los ilotas, la clase trabajadora involuntaria. Por supuesto, alguien tenía que hacer el trabajo real mientras todos los ciudadanos espartanos estaban ocupados siendo guerreros profesionales. Aquí entraban los ilotas, una clase de siervos que eran técnicamente propiedad del Estado espartano. Y cuando digo técnicamente, me refiero a que no había nada técnico al respecto. Eran esclavos, pero con un nombre más elegante. Los ilotas hacían todo el trabajo agrícola, la artesanía y básicamente mantenían funcionando la economía mientras los espartanos se dedicaban a perfeccionar el arte de clavar lanzas en cosas. Pero los espartanos, siempre tan prácticos, también usaban a los ilotas como parte de su entrenamiento militar. Cada año, los jóvenes espartanos participaban en la cripteia, una especie de caza donde perseguían y a veces mataban ilotas considerados problemáticos. Era como un videojuego, pero real y terriblemente injusto. Los ilotas superaban numéricamente a los espartanos, lo cual mantenía a estos últimos en constante estado de paranoia. Imagínate vivir con la sensación constante de que las personas que cultivan tu comida podrían rebelarse en cualquier momento. Era como vivir en una olla a presión social. El ocio, un concepto desconocido. ¿Tiempo libre? ¿Hobbies? ¿Relajarse? En Esparta estos conceptos eran tan extraños como un smartphone en el siglo IV a.C. El día típico de un espartano estaba tan programado que haría llorar a un ejecutivo moderno obsesionado con la productividad. Los hombres se levantaban al amanecer para ejercicios físicos, seguidos de entrenamiento militar, luego más ejercicios físicos, después práctica de combate, más tarde ejercicios físicos y para rematar el día, más ejercicios físicos. Y cuando digo ejercicios físicos, no me refiero a una caminata relajante en el parque. Me refiero a actividades que hoy en día requerirían múltiples exenciones de responsabilidad legal. Era como el entrenamiento militar intenso, pero con espectadores. El único entretenimiento eran las competiciones deportivas, que básicamente eran trabajo disfrazado de diversión. Era como si alguien hubiera decidido que la mejor manera de relajarse después de un día de entrenamiento militar intenso era más entrenamiento militar intenso, pero con espectadores. La vejez
finalmente algunos privilegios. Irónicamente, la vejez era, quizás, la única etapa de la vida en la que ser espartano tenía ciertas ventajas. Los ancianos eran respetados, consultados en decisiones importantes y finalmente podían relajarse un poco. Por supuesto, para llegar a la vejez en Esparta, primero tenías que sobrevivir a décadas de entrenamiento brutal, múltiples guerras, la dieta espartana y la constante presión de mantener la reputación de la ciudad más dura del mundo antiguo. Era como un sistema de recompensas muy retrasado. Felicidades, has sobrevivido a 50 años de infierno. Ahora puedes sentarte en una silla cómoda y dar consejos a la gente más joven sobre cómo sobrevivir a su propio infierno. El legado, fama eterna, vida miserable. Al final del día, y qué largo día era, los espartanos consiguieron lo que querían, fama eterna. Incluso hoy, más de 2400 años después, seguimos hablando de ellos. Sus 300 guerreros en las Termópilas se han convertido en leyenda, símbolo de valor y resistencia heroica. Pero la pregunta permanece, ¿valía la pena? ¿Era mejor vivir una vida de constante dureza y disciplina para conseguir gloria eterna? ¿O era mejor simplemente ser feliz? Los espartanos nunca se hicieron esta pregunta, lo cual probablemente dice mucho sobre cómo era vivir allí. Porque, al final del día, Esparta era un lugar donde la comodidad era vista como debilidad, la felicidad como distracción y la vida fácil como el camino hacia la ruina. Era una sociedad que había decidido que el sufrimiento era virtud, que la dureza era sabiduría, y que la única manera de vivir dignamente era estar siempre preparado para morir gloriosamente. Y así, en las montañas del Peloponeso, en una ciudad donde el lujo era sospechoso y la sonrisa demasiado frecuente era vista con recelo, los espartanos crearon algo único en la historia, una civilización entera dedicada al principio de que la vida debe ser difícil para que valga la pena vivirla. Era un experimento social fascinante y aterrador a la vez, y ahora que conoces un poco sobre cómo era realmente la vida allí, probablemente estés agradecido de que tu máquina del tiempo imaginaria se haya estropeado. Capítulo 1. Antes de que te pongas cómodo, dale like al video, suscríbete y cuéntame en los comentarios de dónde me estás escuchando y qué hora es. Me encanta saber que estamos conectados desde todos los rincones del mundo. Abre los ojos, camarada. Estamos en el año 480 a.C. La sombra de Jerjes se cierne sobre nosotros. Parpadea y deja que tus ojos se acostumbren a la penumbra de tu barracón en los llanos de la Colla. Tu hogar es un rinconcito en una habitación comunal sin intimidad, que compartes con tus sisitias, tus armas y una legión de insectos que parecen haberse alistado en el ejército espartano por voluntad propia. El olor. El olor. Una mezcla de vino agrio, sudor rancio, cuero sin curtir de tus sandalias y algo más. Algo que esperas no sea el anuncio de una herida infectada, aunque probablemente lo sea. Los ungüentos perfumados son un lujo inexistente aquí. Intentaste estirarte, pero tus articulaciones crujen como una catapulta vieja. Apenas pasas los 20, pero en Esparta ya eres casi un veterano. Incorporarte requiere la misma voluntad que enfrentar una lluvia de flechas persas. El suelo bajo tu jergón está húmedo por el rocío o, bueno, por algo más que dejó algún animal errante. Esperemos que no fuera una rata gigante. A unos pasos, tus compañeros se desperezan con ruidos y quejidos. Olvídate de la intimidad. Aquí hasta tus pensamientos mañaneros son comunitarios. Tu día comienza inmerso en esta cacofonía de ronquidos, gruñidos y olores varios. Y pensar que algunos añoran esos tiempos es fascinante. La vida en los cuarteles estaba súper organizada. Las habitaciones se distribuían por edad y unidad. Aunque el espacio personal brillaba por su ausencia, esta cercanía fomentaba la camaradería y el sentido de pertenencia. Además servía como control social. Y los más jóvenes dormían a los pies de sus mentores para aprender el arte de la guerra incluso durmiendo. Lograste levantarte del jergón, bien por esa mini victoria. Ahora la naturaleza llama, y no es una invitación amable, sino una orden perentoria. En estos momentos, añoras la relativa limpieza y privacidad de tu oikos. Aquí no hay fosas profundas, ni asientos de madera pulida, ni hojas de higuera para la higiene. Aliviar el vientre es toda una expedición. Los espartanos eran pragmáticos con la higiene. La vida comunal priorizaba la resistencia sobre la comodidad.
Las excavaciones arqueológicas han encontrado fosas, pero la experiencia diaria del hoplita era, bueno, bastante menos glamurosa. Si estás en la retaguardia del barracón, tu baño será una zanja al aire libre cerca de su capacidad máxima por los excesos de vino de la noche anterior. El hedor rivaliza con el tártaro. Contienes la respiración, haces lo que hay que hacer y lo cubres con tierra rezando para que las moscas no te sigan hasta el comedor. Si tienes suerte y estás cerca del corazón del campamento, maybe encuentres una letrina comunal. Una estructura tosca de madera donde te sientas hombro con desconocidos en un silencio incómodo, solo roto por sonidos fisiológicos. Algunos veteranos insisten en mantener distancia entre letrinas y fuentes de agua, pero la efectividad es, bueno, bastante cuestionable. Olvídate del zumo de uva recién exprimido o la leche de cabra calentita. Aquí, a media mañana, lo que baja por tu garganta es vino diluido. ¿Por qué? Porque el agua sin tratar está llena de parásitos y suciedad que podrían diezmar a toda una compañía. Así que aunque el sabor sea terroso y amargo, es tu mejor opción para no acabar con una disentería fulminante. ¿Sueñas con carne asada o queso añejo? Esas delicatessen están reservadas para los éforos o alguna celebración especial en honor a Licurgo. La mayoría de los hoplitas probaban la carne pocas veces al año, la fruta fresca solo cuando la tierra daba generosamente y con cuidado de que no se hubiera fermentado en un vino raruno. Y ni hablemos de especias. Una pizca de pimienta podía costar más que tu ración de cereales. La sal era tan valiosa que se guardaba bajo llave como si fuera oro. Así que mascas tu pan de cebada, duro como una piedra, tragas tu vino aguado y tratas de no pensar en los gorgojos que quizás hayan estado festinándose con tu ración. El almuerzo no te da energía, simplemente ocurre. Y ahora, bien nutrido, o no, te toca prepararte para la batalla inminente o una larga marcha, como si tu vida dependiera de ello. Porque en realidad, sí depende. Ah, Licurgo, ese nombre que todo espartano pronuncia con más cariño que el de su propia madre. Bueno, casi. No era un emperador ni un rey, sino algo así como el influencer supremo de la antigua Esparta, pero en lugar de tutoriales de maquillaje, nos dejó la Gran Retra, un conjunto de leyes y costumbres que básicamente decían, la comodidad es para los débiles. Su existencia histórica es tan debatida como si Aquiles usaba cantillas en sus sandalias. Pero para un espartano, Licurgo era tan real como el dolor de espalda después de cargar un escudo todo el día. Hasta la comida extra se justificaba en su nombre. ¿Un mendrujo de pan más? Licurgo lo habría querido. Spoiler. Probablemente no. Bueno, después de ese desayuno, que más bien parecía un castigo, toca vestirse. Y aquí no hay armarios ni opciones. Tu outfit de campaña es un único conjunto que has llevado puesto... ¿Desde cuándo? ¿Meses? ¿Años? Da igual. Es tu segunda piel, y huele como si hubiera envejecido en un barril de sudor y tierra. Olvídate de la moda. Aquí la única tendencia es aguantar hasta que se desintegre. La ropa interior es como un mito. Algunos afirman que existe, pero pocos pueden probarlo. Si tienes suerte, llevarás una camisita de lino. Si no, la lana áspera te acariciará como una lija. Y no hay lavanderías a la vista. Tu ropa está tan rígida que podría ponerse de pie sola, y su aroma es una mezcla de establo y derrota. Lavarla sería una epopeya. Cargar agua, calentarla, frotar con acina. Bah, mejor dejarlo así. Al menos los insectos se sienten como en casa. Y los pies. Ay, los pies. Si tienes suerte, calzarás unas sandalias de cuero sin curtir que se parecen más a una cáscara de plátano que a un calzado. El resto va directo al barro, al estiércol y a esos campos minados laconios, alias piedras afiladas y charcos pestilentes. Resultado, tu piel te declara la guerra. Pulgas, piojos y chinches son tus compañeros de litera. Todos padecemos lo mismo, desde el noble Hipeyas hasta el joven Paidés. Rascarse con la empuñadura de la espada durante una conversación con el sacerdote es tan normal como bostezar. Bienvenido al club. Ah, y las erupciones cutáneas. Si te sale una, es tuya para siempre. No hay cremas milagrosas ni dermatólogos. Simplemente acéptalo. Eres un paisaje de picores y reenrojecimientos. La vida espartana es así, incómoda, pero con estilo bélico. Y ahora, la sonrisa espartana. No, no es lo que piensas.
Sonreír aquí es un deporte de riesgo, por tus dientes. ¿Cepillo dental? ¿Hilo? ¿Enjuague? Ja, eso es como pedir un spa en medio de una batalla. Lo máximo es masticar una ramita o enjuagarse con vinagre, que ardía más que el orgullo espartano. Para cuando cumples 20 y pocos, tu sonrisa parece salida de una excavación arqueológica. Caries, encías informadas y manchas oscuras que delatan años de pan duro y carne salada. El azúcar era un lujo reservado para los ricos, maldita sea su suerte dental, así que los plebeyos nos podríamos lentamente. Los dolores de muelas eran como el clima, siempre presentes. Y si te tocaba una infección, bueno, era cuestión de rezar, ahogar las penas en vino o en un acto de desesperación dejar que el herrero del campamento te arrancara el diente con unas tenazas oxidadas. Sin anestesia, por supuesto. Así era el dentista espartano. Part-time y sádico. Y así, con la ropa apestosa, los pies destrozados y la boca hecha un desastre, te lanzas a otro día de deberes, porque en Esparta la incomodidad no es un problema, es un estilo de vida. Ah, los dentistas del ejército. No esperes una clínica reluciente ni un profesional con bata blanca. Aquí, el mismo tipo que te corta el pelo con unas tijeras más oxidadas que el escudo de tu abuelo, es el que, con una vela humeante y un gancho de hierro que parece más un instrumento de tortura, se ofrece a arreglarte la muela. Y todo esto sin anestesia. Porque, ¿para qué? Los espartanos no lloramos por esas tonterías. Eso sí, si el diente está infectado, prepárate para unas fiebres que harían hervir el agua de un río. Sin antibióticos, un simple dolor de muelas podía ser tu boleto de ida al Hades. Así es, lo que hoy solucionamos con una pastilla, en aquel entonces podía ser el prólogo de tu propio funeral. Y hablemos del aliento, porque, el mal aliento aquí no es un detalle, es una característica. Ese olor que podría tumbar a un persa a 10 pasos de distancia es tu compañero día y noche. Si estás soltero, olvídate de impresionar con una sonrisa radiante. Aquí lo que cuenta es tu valentía, lo afilada que tengas la lanza y lo poco que te quejes durante el entrenamiento. En resumen, tu boca es un campo de batalla y está perdiendo la guerra. Pero basta de quejarnos de los dientes, que ya bastante han sufrido. Salgamos afuera, porque tu trabajo de verdad, ese que te va a dejar la espalda hecha un 8, acaba de empezar. Aquí no hay oficinas con vistas, ni descansos para el café, bueno, para el vino rancio, ni ascensos rápidos. Si eres un hoplita, tu vida es servir a Esparta con sudor y más sudor. Te levantas con el sol y paras cuando se esconde. Tus herramientas son tu lanza, tu espada corta y tu escudo. ¿Días libres? ¿Vacaciones? Eso suena a invención de atenienses mimados. Solo existe el ciclo eterno. Amanecer, entrenar, marchar, luchar y, si hay suerte, dormir un rato. Y no importa si estás hecho polvo. Nadie pregunta, ¿cómo estás? ¿O necesitas un día de descanso? Esas son preocupaciones de poetas con todo tiempo libre. Aquí o aguantas o te sustituyen. Pero ojo, no todo es lanza y escudo. Si has tenido la suerte de nacer mujer o eres un perieco que sigue al ejército, tu jornada es igual de dura pero con extras. Además de cuidar el campamento, te toca lidiar con heridos, escenas que no aptas para estómagos débiles, lavar ropas que, más que ropa, parecen trapos de sangre y barro, cocinar con raciones que dan más miedo que un persa enfadado, y fingir que no te estás rascando por los piojos que campan a sus anchas. Y los niños, desde los 7 u 8 años, ya están ayudando, sin juguetes, sin escuela, solo el sueño de no morir de una infección. Y si eres artesano, herrero, carpintero, tampoco te salvas. Trabajas con fuego, cuero que huele a muerto y madera que se resiste. Todo en talleres improvisados donde el humo y las astillas son el pan de cada día. ¿Salario? La promesa de que no te matarán hoy. ¿Beneficios? Quemaduras, cortes y la satisfacción de saber que si paras, no comes. Así que a agarrar el martillo, ignorar las ampollas y seguir forjando.
porque en esta campaña, vivir un día más ya es victoria. Ah, y hablemos del tiempo, porque el clima aquí es como un éforo malhumorado, impredecible y cruel. En invierno, tu barracón es más frío que el corazón de un ateniense. Las paredes tienen más huecos que un queso. El viento silba como alma en pena y el fuego del brasero es poco más que un recuerdo triste. Te envuelves en tu capa de lana, húmeda, siempre húmeda, y te acurrucas como puedes, pero amaneces con la nariz congelada y los dedos de los pies tan entumecidos que podrían partirse como palitos. La congelación no es una enfermedad, es un estado de ánimo. Y luego llega el verano, peor todavía. Tu barracón se convierte en un horno de pan, pero sin pan. Sudas como nevera rota bajo esas capas de tela y armadura, pero no te las puedes quitar porque, además de quemarte el sol, tus compañeros te mirarían raro. Las moscas revolotean alrededor de tu sudor, los mosquitos te susurran canciones de insomnio en los oídos y el sol te asa como si fueras un pollo en espiedo. ¿Golpe de calor? Aquí eso se llama flojera. Así que, resumiendo, o te congelas, como un helado, o te derrites. Y tu ropa, siempre picando. Y por si fuera poco, el agua, esa traicionera. Ese arroyo cristalino que ves podría estar escondiendo parásitos que te manden al otro barrio en 2 sorbos. Por eso todo el mundo bebe vino aguado, hasta los niños, porque aunque sepa a pies, al menos no te mata rápido. ¿Los baños? Lavarse era visto casi como una herejía. Algunos creían que la suciedad era una capa protectora contra enfermedades, y viendo las alternativas quizá tenían razón. Bañarse requería tanto esfuerzo que casi preferías oler mal. En fin, que la vida en campaña era esto: frío, calor, sed, picores y la certeza de que el enemigo era solo uno de tus muchos problemas. Así se forjaban las leyendas y los hongos. Capítulo 2. La moda espartana. Ah, Licurgo. Ese nombre que todo espartano pronuncia con más cariño que el de su propia madre. Bueno, casi. No era un emperador, ni un rey, sino algo así como el influencer supremo de la antigua Esparta, pero en lugar de tutoriales de maquillaje, nos dejó la Gran Retra, un conjunto de leyes y costumbres que básicamente decían: la comodidad es para los débiles. Su existencia histórica es tan debatida como si Aquiles usaba plantillas en sus sandalias, pero para un espartano, Licurgo era tan real como el dolor de espalda después de cargar un escudo todo el día. Hasta la comida extra se justificaba en su nombre. Un mendrunjo de pan más, Licurgo lo habría querido. Spoiler, probablemente no. Bueno, después de ese desayuno, que más bien parecía un castigo, toca vestirse. Y aquí no hay armarios ni opciones. Tu outfit de campaña es un único conjunto que llevas puesto ¿desde cuándo? ¿Meses? ¿Años? Da igual. Es tu segunda piel y huele como si hubiera envejecido en un barril de sudor y tierra. Olvídate de la moda. Aquí la única tendencia es aguantar hasta que se desintegre. La ropa interior es como un mito. Algunos afirman que existe, pero pocos pueden probarlo. Si tienes suerte, llevarás una camisita de lino. Si no, la lana áspera te acariciará, como una lija. Y no hay lavanderías a la vista. Tu ropa está tan rígida que podría ponerse de pie sola, y su aroma es una mezcla de establo y derrota. Lavarla sería una epopeya. Cargar agua, calentarla, frotar con ceniza. Mejor dejarlo así. Al menos los insectos se sienten como en casa. Y los pies. ¡Ay, los pies! Si tienes suerte, calzarás unas sandalias de cuero sin curtir que se parecen más a una cáscara de plátano que a un calzado. El resto va directo al barro, al estiércol y a esos campos minados laconios, alias piedras afiladas y charcos pestilentos. Resultado, tu piel te declara la guerra. Pulgas, piojos y chinches son tus compañeros de litera.
Todos padecemos lo mismo, desde el noble hippie hasta el joven Paides. Rascarse con la empuñadura de la espada durante una conversación con el sacerdote es tan normal como bostezar. Bienvenido al club. Ah, y las erupciones cutáneas. Si te sale una, es tuya para siempre. No hay cremas milagrosas ni dermatólogos. Simplemente acéptalo. Eres un paisaje de picores y enrojecimientos. La vida espartana es así. Incómoda, pero con estilo. Bélico. Y ahora, la sonrisa espartana. No, no es lo que piensas. Sonreír aquí es un deporte de riesgo. Por tus dientes. ¿Cepillo dental? ¿Hilo? ¿Enjuague? Eso es como pedir un spa en medio de una batalla. Lo máximo es masticar una ramita o enjuagarse con vinagre, que ardía más que el orgullo espartano. Para cuando cumples 20 y poquitos, tu sonrisa parece salida de una excavación arqueológica. Caries, encías inflamadas y manchas oscuras que delatan años de pan duro y carne salada. El azúcar era un lujo reservado para los ricos. Maldita sea su suerte dental. Así que los plebeyos nos podríamos lentamente. Los dolores de muelas eran como el clima, siempre presentes. Y si te tocaba una infección, bueno, era cuestión de rezar, ahogar las penas en vino o, en un acto de desesperación, dejar que el herrero del campamento te arrancara el diente con unas tenazas oxidadas. Sin anestesia, por supuesto. Así era el dentista espartano, part-time y sádico. Y así, con la ropa apestosa, los pies destrozados y la boca hecha un desastre, te lanzas a otro día de deberes. Porque en Esparta, la incomodidad no es un problema, es un estilo de vida. Capítulo 3. La jornada laboral. No hay pausa para el café. Ahora que estás debidamente vestido o disfrazado de saco de patatas con picor y con una sonrisa que asustaría a un minotauro, es hora de ir a trabajar. Olvídate de la oficina con aire acondicionado, el compañero pesado que te cuenta sus vacaciones y la pausa para el café. Aquí tu jefe es un éforo con mal humor y tu evaluación de desempeño es no morir. Tu jornada laboral es simple. Desde que el sol asoma hasta que se esconde, te pertenece a Esparta. Tu puesto, hoplita de primera clase. Clase, carne de cañón con orgullo. Tus herramientas de trabajo, tu lanza, el señor Pinchitos, tu espada corta, la abrelatas personal, y tu escudo, que pesa más que tu suegra después de un banquete. No existen los días de descanso. Eso es un invento de los atenienses, que son unos blandos. Aquí descansas cuando te mueres, y a veces ni eso. Tu agenda incluye marchas forzadas, kilómetros y kilómetros bajo un sol que derrite hasta las ideas. Perfecto para que el sudor mezclado con la lana te dé un aroma único. Entrenamiento en la agoge, porque nunca se sabe lo suficiente como para apuñalar a un persa. Repetir hasta caer rendido. Guardias nocturnas, frías, aburridas y con el miedo constante de que ese ruido sea un hilota rebelde o solo un jabalí con flatulencias. ¿Cansado? ¿Agotado hasta la médula? ¡Excelente! Eso significa que estás haciendo bien tu trabajo. Nadie va a preguntarte ¿cómo te sientes? Aquí los sentimientos son una vulnerabilidad táctica. Y para mis amigas espartanas y los periecos del canal, sorpresa. Su jornada es igual de divertida. Además de esquivar a los soplitas malhumorados, les toca enfermería. Lavar heridas que harían vomitar a un buitre. ¿Esto es barro o...? Ah, es un trozo de órgano. Bien. Lavandería. Una batalla perdida contra la sangre, el barro y otras cosas que mejor no identificar. Cocina. Intentar hacer comestible esa ración de carne salada que tiene más pinta de suela de sandalla. Control de plagas. Fingir que no ves los piojos formando ejércitos en las cabezas de los soldados. Los niños, desde los 7 años, ya están en prácticas. No hay colegio, no hay juegos. Su juguete es un cuchillo romo y su deber es no morir de disentería.
Diversión para toda la familia. Y si eres artesano, ¡felicidades! Tu taller es un infierno al aire libre donde inhalas humo, te llenas de astillas y tu pago es la promesa de que no te saquearán. Los beneficios laborales incluyen quemaduras y la emoción de no saber si hoy comerás. Así que, resumiendo, agarras tu herramienta, sea martillo o espada, ignoras el dolor y sigues. Porque en esta campaña, el trabajo no es una carrera, es una lenta y agotadora apuesta por sobrevivir un día más. Capítulo 4. El tiempo. Porque Esparta no tenía app del tiempo. Pensarías que después de todo lo anterior, el clima te daría un respiro. Error. El tiempo en campaña es como un éforo borracho, impredecible y siempre te coge por sorpresa. Invierno. Tu barracón es más frío que el corazón de un ateniense en una obasta de esclavos. El viento silba por las rendijas como si se burlara de ti. Te acurrucas con tus compañeros y sus piojos para sobrevivir. Tus dedos están tan entumecidos que podrías golpeártelos con un martillo y no sentir nada. La congelación no es una enfermedad, es un extra del invierno espartano. Verano. Tu barracón se transforma en un horno de piedra. Sudas como un cerdo en un asador. La armadura de lino o bronce se convierte en una olla express para tu cuerpo. Las moscas son tus nuevas compañeras de litera, zumbando alrededor de tu aroma personal. El golpe de calor no se trata, se considera flojera y se cura con más entrenamiento. Y a través de todo esto, tu ropa de lana sigue ahí, picando y recordándote que el confort es un mito. ¿La solución? ¿Beber? Pero no agua fresca y cristalina. Por Zeus no. Ese arroyo parece limpio, pero aguas arriba probablemente un hilota esté lavando algo que no quieres saber. Beber agua sin más es jugar a la ruleta rusa con tu estómago. Por eso todo mundo bebe vino aguado. Sabe a pies mojados, pero la fermentación mata, con suerte, a los bichos invisibles. Hasta los niños lo beben. Es la cantimplora espartana. ¿Y bañarse? Aquí viene lo mejor. Algunos creían que bañarse abría los poros y dejaba entrar las enfermedades. Sí, leíste bien. La suciedad era tu escudo antibacteriano. Así que olvídate de las termas. Lavarse era un lujo logístico y una herejía médica. El olor a hoplita era el auténtico aroma de la victoria. Capítulo 6. El servicio médico, donde el remedio es peor que la enfermedad. Así que, camarada, has bebido agua dudosa, te ha picado un mosquito de otro mundo o te ha caído un rayo porque hasta Zeus te tiene manía. Necesitas un médico. Mala suerte. Bienvenido al sistema sanitario espartano, donde la principal estrategia es rezar para que o te cures solo o te mueras. El diagnóstico de cualquier cosa, desde un estornudo hasta una pierna rota, siempre es el mismo. Tus humores están desequilibrados, muchacho. ¿Qué humores? Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Imagina que tu cuerpo es una sopa y los dioses son unos chefs muy quisquillosos. ¿Tienes fiebre? Exceso de sangre. La solución: sangría. Te abren una vena con un cuchillo más sucio que el suelo del barracón o te pegan una sanguijuela hambrienta que no prueba bocado desde la última guerra. El médico suele ser el mismo barbero que te corta el pelo. 2 por 1. ¿Estás triste o ansioso? Exceso de bilis negra. Te recetarán laxantes potentes para purgar la tristeza, literalmente. O una compresa fría mientras todos evitan tu mirada y empiezan a tallar tu pira funeraria por si acaso. Si te has roto un hueso en batalla, enhorabuena. La cirugía consiste en que varios compañeros te sujeten, mientras el sanador usa unas tenazas de herrero calentadas al rojo vivo, no para esterilizar, sino para dar más miedo, para intentar encajártelo, sin anestesia. La teoría de los gérmenes no se inventará en miles de años, así que los instrumentos tienen más bacterias que un retrete comunal. Si después de todo esto empeoras, la solución es más de lo mismo.
más sanguijuelas, escarabajos triturados y un sacerdote rezando apulado por si el destino se apiada. Si milagrosamente sobrevives, el mérito será del sanador. Si mueres, era la voluntad de los dioses. Un sistema infalible. Capítulo 7. Religión y dioses. Porque los dioses espartanos no tienen WhatsApp. En Esparta, la religión no es algo del domingo. Es un microgobierno divino las 24/7. Los dioses lo ven todo, y el sacerdote local te está juzgando con la mirada. Tu vida entera está dictada por los ritos. Tu calendario está marcado por festividades religiosas. ¿Que hay que marchar 50 kilómetros? Si es festivo, toca rezar y hacer sacrificios. Tu moral. La letra del licurgo viene con el sello de aprobación divina. Pensamientos impuros igual disgusto de los dioses. Tu destino final. El inframundo no es un chiste, es un lugar de ríos de fuego y sufrimiento eterno del que te hablan desde pequeño para portarte bien. Cualquier cosa puede ser un mal presagio, un estornudo en dirección equivocada, un pájaro que vuela al revés. Si los presagios son malos antes de una batalla, a sacrificar más bueyes, aplacar a los dioses es el deporte nacional. Cuestionar esto es como declararte enemigo del Estado. Así que cantas, rezas, te inclinas y hopes que después de esta vida de miserias te dejen entrar en los campos elíseos y no en el sótano del Hades. Capítulo 8. Violencia y justicia. El reality show más brutal de Grecia. Pensabas que el enemigo estaba al otro lado del campo de batalla. Error. La violencia es el pan de cada día dentro del campamento. Esparta era el reality show más salvaje de la historia, donde el premio era no ser ejecutado. La ley es simple. La esperanza de que los éforos no se levanten con el pie izquierdo. ¿Robaste pan? Azotes hasta que se cansen de azotarte. ¿Te acusan de mentir? Te envían a la criptea, una prueba de corrección que es básicamente una misión suicide con extra steps. ¿Acusado de traición? Bienvenido al juicio por ordalía. Tu inocencia se prueba. Opción A. Superando una prueba de resistencia extrema. Si sobrevives, inocente. Si mueres, también eras inocente, pero muerto. Opción B. Te tiran a un río. Si te ahogas, inocente. Si flotas, culpable. Y te ejecutan igual. Lógica impecable. Las ejecuciones son eventos públicos, lapidaciones, lanzamientos por acantilados. La gente lleva comida y lo vive como un espectáculo. Es el entretenimiento de la época. Y ni hablemos de la violencia doméstica o las peleas callejeras por mirar mal al caballo de alguien. La vida es frágil, barata, y la justicia es una lotería macabra. Así que camina con cuidado y no confíes en nadie que sonría mucho con una espada en la mano. Capítulo 9. El día de la batalla. El caos con formación cerrada. Llegó el día. El aire huele a miedo, sudor y metal. Es el olor de la batalla. El grito de guerra espartano no es un grito, es un rugido visceral que surge de 300 gargantas a la vez. Es el sonido de la falange moviéndose como una máquina de matar, a la carga. El choque es cataclísmico, un estruendo de metal contra metal, madera astillándose y el sonido repugnante de la carne desgarrada. Sientes el impacto seco de tu lanza al atravesar a un enemigo, pero no hay tiempo para pensarlo. Otro ya viene hacia ti con la cimitarra en alto. Es un torbellino de caos, gritos de dolor, relinchos de caballos heridos, hombres cayendo a tu lado. El suelo se convierte en un barrizal rojo y resbaladizo. Tu armadura es un horno, el sudor te ciega, pero la adrenalina te mantiene en pie. Aquí tu entrenamiento es lo único que importa. La disciplina de la falange es la diferencia entre la vida y una muerte muy muy fea. Es en este infierno donde surgen las leyendas como la de Leónidas en las Termópilas. Imagínatelo. 300 tipos, cuyos mayores problemas eran los piojos y el pan duro, conteniendo a un ejército persa inmenso en un paso estrecho. No luchaban por ganar, luchaban para retrasar lo inevitable y morir con honor. Ese era el verdadero espíritu espartano, saber que tu muerte, si era gloriosa, valía más que una vida cobarde. Cuando la batalla acaba, el silencio es más aterrador que el ruido. El campo es un paisaje dantesco de cuerpos y despojos. Regresas al campamento exhausto, con la armadura abollada y cubierto de sangre ajena. Mañana, probablemente, todo vuelva a comenzar. Capítulo 10. El destino final. Spoiler, no hay jubilación en la playa. Si has logrado sobrevivir a todo lo anterior y llegas a los 40 años, felicidades. Eres un anciano venerado, un fósil, un milagro andante. Las estadísticas no pintan bien.
La esperanza de vida ronda los 30-40 años, y eso porque la mortalidad infantil hace de promedio una jugarreza terrible. Casi la mitad de los niños no llegan a los 5 años. Una simple diarrea o un invierno duro los mandaba al Hades en un santiamén. Para las mujeres, el parto era la principal causa de muerte, sin analgesia, sin higiene, solo comadronas con buenas intenciones y agua caliente. Era una lotería mortal. Para los hombres, los peligros eran variopintos. Un accidente tonto durante el entrenamiento, una herida que se infectaba, sorpresa, la furia de un compañero borracho, una misión de reconocimiento que salía mal, la peste que borraba campamentos enteros del mapa, hambrunas que convertían a los soldados más fieros en fantasmas andantes. Y los funerales, si tienes suerte, te enterrarán en una fosa común con prisas para evitar enfermedades. No hay lápidas con nombre. Ese honor solo es para los que mueren en batalla, para el resto, el anonimato. Tu recuerdo vivirá solo en las historias que cuenten tus compañeros alrededor del fuego, si es que alguien se acuerda. La jubilación no existía. Un día simplemente dejabas de aparecer, víctima del implacable ciclo de la vida espartana. Capítulo 11. La realidad versus la fantasía, el mito del espartano guapo. ¿Aún sueñas con ser un espartano de esos de película, con abdominales marcados, melena al viento y una sonrisa perfecta mientras cortas cabezas persas? Piénsalo otra vez. Esa versión idealizada con R's nobles y damas en patios luminosos es un mito pulido por poetas y Hollywood. La realidad era mucho más sucia, cruel e injusta. La jerarquía social era una cadena de hierro. Si nacías hoplita, tu destino era servir y morir por Esparta. Punto. Si nacías perieco o hilota, tu destino era la servidumbre, la pobreza y el trabajo forzado. Eran los ciudadanos de segunda y tercera clase que mantenían el engranaje funcionando. Incluso los nobles vivían en casas llenas de corrientes de aire, pulgas y matrimonios arreglados sin amor. Podían tener una copa de vino mejor, pero también se jugaban la vida en cada pelea sin sentido. Aquellos tiempos simples no eran simples, eran duros, brutales y cortos. Cada acción, desde nacer hasta masticar, podía matarte. No había movilidad social, ni medicina fiable. Vivías, sufrías y morías cerca de donde habías nacido, con muy pocas opciones de cambiar tu destino. Capítulo 12. El espíritu humano, encontrando luz en la más absoluta oscuridad. Pero aquí está la paradoja más alucinante de todo. A pesar de todo el horror, la gente seguía viviendo. La naturaleza humana es increíblemente resistente. En medio de la miseria, encontraban razones para seguir. Reían a carcajadas en los Istitions, comedores comunales, cantaban canciones tristes y heroicas alrededor de las hogueras, se enamoraban a escondidas bajo la luz de la luna, contaban historias de valentía y pérdida, creando comunidad. Encontraban propósito en servir a su polis y a sus camaradas. No lo hacían porque la vida fuera fácil, sino porque la vida es tosuda. Incluso en la más absoluta oscuridad, el ser humano es capaz de crear pequeños espacios para la luz, la esperanza y la conexión humana. Esa, quizás, sea la mayor lección de todas. Capítulo 13. El legado de Leónidas, más allá de los 300. En este brutal tapiz de la vida espartana, emerge la figura de Leónidas. No era solo un rey, era la encarnación del ideal espartano. Leónidas no nació en algodones. A los 7 años fue arrancado de su casa para entrar en la Agoge. Sudó, sangró y se entrenó codo a codo con los demás. Esa experiencia le dio una conexión real con sus hombres, entendía sus miserias, sus miedos y su fuerza. Su nombre Leónidas resonó donde más importaba, en el desfiladero de las Termópilas. Frente a la marea persa, tomó una decisión que lo grabaría en la historia para siempre. Sabía que los oráculos habían predecido la muerte de un rey para salvar Grecia. Sabía que era una misión suicida. Con sus 300 espartanos, elegidos no por su linaje, sino por ser padres de hijos varones que pudieran continuar su legado, y unos pocos aliados, se plantó, no para ganar, sino para sacrificarse y dar tiempo al resto de Grecia. Morir con honor por una causa mayor, era la máxima expresión del espíritu espartano. En el campo de batalla, Leónidas no dirigía desde atrás, luchaba en primera línea, en el corazón de la falange, con su lanza y su escudo. Sus órdenes se gritaban en medio del caos, no desde un trono de palacio. Era un líder guerrero, no un político de palacio. Su muerte, y la de sus 300, no fue una derrota, fue una inmortal llamada a las armas que incendió el espíritu de toda Grecia, y demostró que el valor y la disciplina podían frenar incluso al imperio más poderoso de la tierra. Capítulo 14. La vida cotidiana de una mujer espartana. La fuerza invisible. Si pensabas que la vida de Loplita era dura, imagínate ser una mujer en Esparta.
Toda la suciedad, el hambre y el miedo, sumados a una presión social diferente pero igual de opresiva. Desde su nacimiento, su destino estaba casi escrito: entrenarse físicamente, casarse y producir futuros guerreros para la patria. El matrimonio no era por amor, sino un acuerdo estratégico para asegurar linajes fuertes. A los 18 o 20 años, eran casadas con hombres que a menudo les doblaban la edad. Su deber primordial: parir hijos varones. El parto era una lotería mortal sin analgesia ni higiene. Muchas no sobrevivían al primero. Su jornada laboral no acababa nunca. Amamantar, cocinar, limpiar, gestionar las tierras, el cleros, en ausencia de los hombres. Eran el pilar invisible que sostenía toda la estructura espartana. Aunque gozaban de más libertad y educación física que otras mujeres griegas, eran animadas a ser fuertes para engendrar hijos sanos. Su mundo estaba estrictamente delimitado. Si eran demasiado independientes o francas, se las consideraba una amenaza. Se esperaba que soportaran las privaciones en silencio y con una sonrisa por el bien de Esparta. Capítulo 16. La brutalidad como política de Estado. La criptea y el terror. Esparta no se sostenía solo con disciplina, sino también con terror institucionalizado. La herramienta más siniestra para ello era la criptea. No era un ritual de iniciación, era una práctica de terror contra la población hilota, siervos, para mantenerlos sometidos y evitar revueltas. Los jóvenes espartanos en formación eran enviados al campo armados solo con un cuchillo y con una orden: sobrevivir y matar. Su objetivo: aterrorizar y asesinar a cualquier hilota que pareciera fuerte, inteligente o potencialmente rebelde. Se les animaba a hacerlo de noche y por sorpresa. Era una guerra sucia y no declarada contra su propia población servil. Una forma de mantener el control mediante el miedo puro y duro. Esto nos muestra la cara más oscura y brutal del sistema espartano. Una sociedad tan obsesionada con el control y el orden que normalizaba el asesinato como herramienta política. Capítulo 17. La comida, o la ausencia de ella. El hambre como entrenamiento. He mencionado el caldo negro y el pan duro, pero la relación de Esparta con la comida era otra forma más de entrenamiento. El hambre era una herramienta pedagógica en la agogé. Se daba de comer poco a los niños para forzarles a aprender a robar y así agudizar su ingenio, astucia y habilidades de supervivencia. Eso sí, si te pillaban, el castigo era brutal. No por robar, sino por haber sido lo bastante torpe para dejarte pillar. Esta práctica reflejaba la mentalidad espartana. El mundo es un lugar hostil, y debe ser más listo, más rápido y más despiadado que los demás para sobrevivir. La comida no era un placer, era un recurso escaso por el que había que luchar. Literalmente. Capítulo 17. El final del viaje. Un día cualquiera en el infierno espartano. Así que, camarada, recapitulemos tu día imaginario en la vida espartana. Te despiertas en la suciedad de un barracón compartido. Haces tus necesidades en una zanja maloliente. Intentas limpiarte los dientes con una rama. Desayunas pan que podría romper rocas y un vino que sabe a pies. Te pones una ropa que lleva meses sin lavar y te pica todo. Marchas bajo un sol de justicia o te congelas bajo la lluvia. Entrenas hasta caer rendido. Rezas para no enfermar porque el médico te matará. Cenas un guiso grisáceo de origen misterioso. Te acuestas con el sonido de los ronquidos y los piojos como nana. ¿Aún sueñas con ser un espartano? Esa versión heroica y limpia es un mito. La realidad era dura, cruel y profundamente injusta. Era una vida de privaciones constantes, donde el valor y la camaradería brillaban precisamente porque todo lo demás era tan miserable. La grandeza de Esparta no reside en la comodidad de sus baños o en la exquisitez de su comida. Reside en que, a pesar de todo, lograron forjar un espíritu tan indomable que aún hoy,
miles de años después, seguimos recordando su nombre. Y con esto, camarada, cerramos esta inmersión en las miserias y grandezas de la vida espartana. Espero que ahora valores mucho más tu colchón, tu dentista y tu agua potable. Capítulo 18. El peso del aspis. Más que un escudo, una prisión de madera. Bien, camarada. Hablemos de tu mejor amigo y tu peor nesadilla en el campo de batalla. El aspis. Ese gran escudo redondo, de madera y bronce, que pesa más que tu suegra después de un banquete de legumbres. No es solo un pedazo de equipo. Es una declaración de principios espartana y uno muy incómodo, por cierto. Imagina esto. Mide aproximadamente 1 metro de diámetro. No es algo que escondas fácilmente detrás de una columna para escaquearte de la formación. Está diseñado para cubrirte desde la barbilla hasta la rodilla, pero en la práctica lo que hace es convertirse en el ancla que te condena a mantener tu puesto. Pesa alrededor de 7 a 10 kilos. Ahora súmale tu lanza, dori, tu espada corta, xifos, la coraza de lino endurecido o bronce, el yelmo y las grebas. Estás cargando contigo mismo el peso de un adolescente malhumorado sobre tus hombros bajo el sol griego, mientras un tipo con bigote persa intenta convertirte en Pincho Moruno. El verdadero genio, o locura del aspis, no es su peso, sino su psicología. No es tu escudo, es el escudo de la falange. Su diseño curveado no es para que quede bonito, sino para que encaje con el del hoplita de tu lado, creando un muro de madera y bronce casi impenetrable. El mensaje es claro. Tu supervivencia individual depende literalmente del hombre a tu derecha y proteges al de la izquierda. Si huyes, no solo te matan a ti, dejas al descubierto el flanco de todo tu compañero. Tu cobardía tiene consecuencias directas e inmediatas para los demás. El aspis es el gran ecualizador social. El noble y el campesino sufren por igual bajo su peso y comparten la misma gloria, o muerte, detrás de su protección. Y luego está la carrera del hoplita. No es una competencia atlética. Es el momento del día en la agoge en que te hacían correr con todo el equipo puesto. Sudabas como un cerdo en una sauna, las correas de cuero del aspos te cortaban la circulación del brazo y la única motivación para no rendirte era que el instructor te gritaba que un persa no espera a que te recuperes. Llegar al final sin vomitar el magro desayuno era una victoria tan grande como ganar una batalla menor. En la batalla el aspis se convierte en una extensión de tu cuerpo. Lo usas para empujar, o tismus, el brutal choque de falanges donde literalmente intentas derribar al enemigo con la fuerza bruta de tu escudo y de tus 50 mejores amigos aplastando todo a su paso. Lo usas para golpear con su borde de bronce en el cara a cara, un movimiento sorprendentemente efectivo para romper narices y dientes, y por supuesto para protegerte de una lluvia de flechas que, vistas de cerca, parecen más grandes y malintencionadas de lo que se ve desde lejos. Al final del día, quitarte el aspis deja un marcado surco rojo en tu brazo, una especie de tatuaje temporal de la fatiga, pero también deja una sensación extraña. A pesar del dolor, del peso y del sudor, ese pedazo de madera es lo único que se interpone entre tu frágil humanidad y el caos absoluto. Es tu pequeña parcela de orden en el campo de batalla. Una parcela muy pesada. Capítulo 19. El cleros. La cuenta del supermercado que nunca llegaba. Mientras estás en campaña, congelándote o asándote bajo el sol, hay una obsesión que ronda la mente de todo hoplita con familia. El cleros. ¿Qué es? Suena elegante, pero en realidad es tu parcela de tierra asignada por el Estado, tu sueldo, tu hipoteca, la maldita cuenta del supermercado que nunca se pagaba sola. La idea era noble. Cada ciudadano espartiata recibía un cleros para que lo trabajara y así pudiera mantenerse a sí mismo y contribuir a los sisitia, las comidas comunales. En la teoría, suena a comunismo guerrero vintage. En la práctica, era un quebradero de cabeza logístico de primer orden. Porque, adivina qué, un hoplita no trabaja la tierra. Está demasiado ocupado marchando, entrenando y, bueno, siendo hoplita. Entonces, ¿quién lo hace? Exacto,
los ilotas, los siervos, la población subyugada. Así que tu sustento, el que alimenta a tu mujer y a tus hijos en casa, depende de un grupo de personas a las que tu ciudad oprime y de las que vives constantemente temiendo una rebelión. Vaya plan. Imagina la ansiedad. Estás en una campaña en el otro extremo de Grecia y tu mente no está solo en el persa de enfrente, sino en ¿habrá llovido lo suficiente este año en Laconia? ¿Los ilotas de mi clero se habrán sembrado a tiempo o se habrán dedicado a holgazanear? ¿La cosecha será suficiente para pagar mi cuota al Sisition y que me dejen comer? ¿O tendré que vender algo? Porque sí, si tu clero os daba una cosecha pobre y no podías aportar tu parte de comida, cebada, vino, queso, al comedor común, podías ser degradado y perder tus derechos ciudadanos. Imagina la presión. Podías ser expulsado del club espartano por malas cosechas. Esto creaba una dependencia total y una paranoia constante. Tu valor como guerrero estaba inextricablemente ligado al rendimiento de un pedazo de tierra que nunca veías, trabajado por gente que probablemente te odiaba. Era el eslabón más débil de todo el sistema espartano. Mientras cantabas canciones de heroísmo alrededor del fuego, en el fondo de tu mente resonaba el eco de la preocupación por la próxima temporada de siembra. La vida del hoplita no era solo aguantar hambre en campaña, sino llevarse el hambre a casa si las cosas salían mal. Era la gran contradicción espartana, una sociedad que veneraba la simplicidad y el desapego material, pero que estaba obsesionada con la propiedad de la tierra hasta el punto de que podía arruinar la vida de un hombre. El cleros no era una finca, era otra cadena, tan pesada como el aspis, pero mucho más silenciosa. Y así, valiente camarada, concluye nuestro viaje al corazón de la vida espartana. Si esta inmersión en el barro, sudor y gloria de la antigua Esparta, te ha hecho reír, reflexionar, o al menos picarte imaginariamente, entonces mi misión está cumplida. ¿Te ha gustado este paseo por la historia? Dale like al vídeo. Es la forma moderna de chocar escudos en señal de aprobación. ¿Quieres que continuemos explorando otros rincones fascinantes y miserables del pasado? Suscríbete al canal, así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras. ¿Tienes alguna otra época o civilización en mente de la que te mueres por saberlo todo, con todo lujo de detalles incómodos? Cuéntamelo en los comentarios. Tu curiosidad es el mejor combustible para seguir creando. Ha sido un honor tenerte en la falange. Ahora, aprovecha que vives en el siglo XXI, date un baño cálido, cena algo que no sea caldo negro y duerme en una cama sin pulgas. Hasta la próxima, Historia Noctámbulo. Que tus sueños estén libres de persas, éforos malhumorados y sanguijuelas hambrientas.